Buenas tardes, jóvenes, nuevamente. En el día de hoy, entonces vamos a explicar lo que es el proceso de balanceo por oxidorreducción. Es importante que tengan en cuenta lo que se trabajó en la sesión anterior con respecto a la determinación de estados de oxidación y con respecto a el proceso de ganancia y de pérdida de electrones. Voy a compartir pantalla para que ustedes compartir pantalla acá. ¿Están observando pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Listo, Sí, gracias. señor. Bueno, desde acá vamos a tener, vamos a aplicar lo que se estuvo trabajando en la sesión anterior, que fue el manejo de, de la recta, ¿sí? Para determinar en los procesos de oxidación o los procesos de reducción, de pérdida o de ganancia de electrones. Entonces, eso que trabajamos la semana pasada, lo vamos a aplicar el día de hoy. De igual forma, lo que es la determinación de los estados de oxidación. Entonces, para esto, vamos a utilizar también este cuadrito que se tiene acá. Este cuadro les sirve a ustedes para organizar la información y que su proceso de balanceo por este método sea un poquito más eficiente, ¿sí? Y organicen todos los números que van apareciendo y todo lo que va saliendo por ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar esta ecuación, esta primera ecuación, para trabajar este ejercicio puntualmente. Entonces, lo primero que tienen que hacer es determinar lo que son los estados de oxidación. Cuando se determinan los estados de oxidación, recuerden que nosotros tenemos que mostrar que nuestra molécula es eléctricamente neutra. Entonces, para este caso tenemos nitrógeno y tenemos hidrógeno. En el caso del hidrógeno, su estado de oxidación es +1. Acuérdense que independiente de donde él se encuentre, vamos a respetar esos estados de oxidación. Entonces, 3 por 1, 3, más por más. Acuérdense que esto me tiene que dar 0 al final. Entonces, pues por obvias razones y sin mirar la tabla periódica, ¿cuál sería el número que me sirve acá para el nitrógeno? Para que esto me dé 0. -3. Menos 13. Menos 3 más 3, esto me da 0. Lo cual dice acá que el estado de oxidación para el nitrógeno, una burrada, para el caso del nitrógeno es -3. ¿Listo? Ahora, cuando tenemos elementos solitos, así como el caso del oxígeno, él no ha reaccionado con nadie, no se ha juntado con nadie, no ha ganado electrones, no ha perdido electrones, entonces sencillamente él va a tener el número de oxidación 0, ¿sí? Porque ni ganó ni perdió electrones. Entonces es no se ha cargado ni positiva ni negativamente. El estado de oxidación para el oxígeno, recuerden que siempre es -2, y para este caso, que acá tenemos un 1, pues entonces sencillamente acá va a ser +2. Oxígeno -2 y el hidrógeno +1. Paso a seguir. Vamos a comparar los estados de oxidación aquí al principio en los reactivos con el estado de oxidación en los productos. ¿Qué voy a comparar? El nitrógeno de los reactivos contra el nitrógeno de los productos. El hidrógeno de los reactivos contra el hidrógeno de los productos. Y el oxígeno con el oxígeno de los productos. ¿Sí? Para verificar en dónde cambiaron los estados de oxidación. Según lo que ustedes ven allí en esta ecuación, ¿qué elementos cambiaron su estado de oxidación?
Chicos, El nitrógeno, profe. el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno, fíjense ustedes acá, que empieza trabajando con -3 y termina con +2. Entonces, vamos a escribir nosotros acá una semireacción. Y entonces le decimos que está nitrógeno -3, ¿sí? Y siempre vamos a comparar reactivo versus producto con el nitrógeno de los productos, que pasa a ser nitrógeno más. Listo. Comparamos el hidrógeno. Hidrógeno está trabajando acá con +1. Lo comparamos contra el nitrógeno de los productos, sigue con +1. Esto me dice que ni ganó ni perdió electrones. Salió invicto en esta reacción. Ni lo oxidaron, ni se redujo, no le pasó absolutamente nada. Ahora vamos con el oxígeno. Y el oxígeno dice que arrancó trabajando con 0 y terminó trabajando con -2. Un segundo que andan. Bueno, entonces, decíamos que el oxígeno empezó trabajando con oxígeno 0 en los reactivos y pasó a trabajar con oxígeno -2, que era algo que la clase anterior nosotros estábamos trabajando, revisando que si se oxidaba o si se reducía. ¿Listo? Entonces, le dice por acá que tenemos a la mano, vamos a tener nuestra recta numérica. Entonces, empezamos diciendo que el nitrógeno empezó trabajando con -3 y nos vamos a ubicar por acá en -3. ¿Sí? Nos ubicamos en -3 y nos vamos hasta +2. Entonces va 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué le pasó al nitrógeno? Ganó, perdió electrones, se oxidó, se redujo. El ¿Se movimiento. oxidó? Perdió Oxidó. electrones. Correcto. Entonces, ¿qué le vamos a decir acá en este caso? Le dice acá que perdió electrones, ¿sí? Perdió electrones. ¿Cuántos perdió? Ustedes me dijeron ahorita que 5 electrones. O fueron los espacios que se corrió. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esa información la la vamos a ir registrando acá en nuestra tabla. Entonces le decimos que para este caso, como perdió, entonces vamos a colocarle una flechita hacia abajo que nos indica que perdió, ¿sí? Perdió 5 electrones, ¿sí? Y ese proceso de pérdida le decimos que eso es una oxidación, le dice que se oxidó. Bueno, ahora vamos a revisar qué le pasó al oxígeno. El oxígeno nos está diciendo que arranca trabajando en 0. Vamos a ponerlo por acá. Que arranca trabajando aquí en 0 y que se va hasta -2. 1, 2. Como el movimiento fue hacia la izquierda, le dice que en este caso gana electrones. ¿Sí? ¿Cuántos electrones ganó? Dos. Dos. Le dice que ganó 2 electrones. Entonces, para contarle acá que ganó electrones, entonces le escribimos. Entonces acá le dice, se pone la flechita que va hacia arriba. Entonces le dice que ganó 2 electrones y ese proceso de ganancia le dice que es un proceso donde se redujo. Ahora vamos a hacer una multiplicación acá. ¿Por quién lo vamos a multiplicar? Lo vamos a multiplicar por la cantidad de átomos que hay de nitrógeno y por la cantidad de átomos que hay de oxígeno. ¿Cuántos átomos de nitrógeno tenemos acá
en la ecuación. 1. Correcto. Entonces, acá le vamos a decir que lo multiplicamos por un átomo. ¿No? ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos? Míralo acá. ¿Cuántos átomos de oxígeno? 2. 2. Dos átomos. Acuérdense de lo que se vio en la primera parte de balanceo. No se olvida. ¿Listo? Y hacemos esta multiplicación. Entonces, ¿para qué? Para determinar el total de electrones que se transfirieron. ¿Sí? ¿Cuántos electrones en total se perdieron? ¿Cuántos electrones en total se ganaron? Entonces, 5 por 1, tabla del 1. Entonces, acá le dice que fueron 5 electrones en total. Y multiplicamos 2 electrones por 2 átomos, 2 por 2. En total fueron 4 electrones. Hasta acá, jóvenes, Bien. preguntas. Bien, profe. Bien, bueno, Bien. ahora, ¿qué se hace? Vamos a cruzar. Este 5 lo vamos a cambiar para acá. Y este 4 lo vamos a pasar para acá. ¿Y por qué? Porque es que como esos son procesos en donde se están perdiendo y ganando electrones, lo que a mí se me pierde, lo gana otro, ¿sí? ¿Listo? Y el que está ganando, pues está cambiando sus características porque ganó esos electrones. Entonces, para que ustedes no se me van a enredar acá, estos numeritos que tengo acá me van a servir como cuota inicial de mi balanceo. Entonces, ¿cómo así? Entonces, voy a reescribir acá la ecuación. La recomendación, acuérdense de no comerse los números, no comerse los subíndices. ¿Sí? Con eso no tienen errores allá en su balanceo. Entonces, le dice que el nitrógeno al final le vamos a asignar un 4 por acá como coeficiente y al oxígeno le ponemos un 5. ¿Listo? Y fíjense ustedes que acá ya tenemos la cuota inicial de nuestro balanceo. ¿Sí? No tenemos que ponernos a buscar qué número de pronto nos puede estar sirviendo, sino que de una vez ya tenemos unos números acá previos para poder empezar a balancear. ¿Listo? Y recuerden que el orden de balanceo sigue siendo el mismo. Primero metales, después no metales, hidrógeno y por último oxígeno. Y pare de contar. ¿Listo? Entonces, si vamos a empezar a balancear ya este, ¿sí? Ya tengo unos coeficientes. De nitrógeno, ¿cuánto entró? Buenas. 1. ¿Cuánto nitrógeno entró? 4. 4. ¿Y cuántos salieron? 1. 1. Entonces acuerden de que tienen que nivelar. Entonces acá le ponemos un 4. ¿Listo? 4 nitrógenos entraron, 4 nitrógenos salieron. ¿Listo? Seguimos acá con el hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno entró? 4. 3. No. 2. 3. Oh. Este 4. 4, ¿qué le hace a esto? 12, profe. Entró 12. 12. 2. Ah, oiga, se nos olvidó ya balancear, ¿verdad? 12, sí. ¿También? 4 por 3, 12. 12. ¿Cuántos de salida tenemos? 2. 2. O sea, ¿qué número nos sirve acá? Un 6. 6. Un 6. 6. Bien. 6 por 2, 12. 12. De salida, 12 de entrada. ¿Listo? Y vamos a revisar cuánto oxígeno nos entró. ¿Cuánto oxígeno entró? 10. 10 10. electrones, 10 oxígenos. ¿Y cuánto oxígeno de salida? 6 por 6. 7. Oh, Ah, no. 6. mire, acá tenemos cuánto oxígeno, 12. 4. 4. Y acá cuánto 6 oxígeno por tenemos, 6. 6. Y sumamos esto, ¿cuánto nos dio? 12. 6 10. más Ay, 4, 6 ¿Cómo? más 4, 10, profe. 10. ¿Y cuánto oxígeno tenemos acá? 10. 10.
Entonces nos está diciendo Sí. que nuestra ecuación quedó balanceada. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá es un poco más sencillo en el sentido de que hacemos este proceso de determinar unos números de transferencia de electrones y con eso ya tenemos acá unos coeficientes, una cuota inicial, por decirlo así, para empezar nuestro balanceo. Profe, pero es que esa ecuación yo la balanceé sin necesidad de hacer todo eso. Sí, seguramente sí, para más de uno lo puede hacer así fácil, pero ¿qué sucede? Resulta y pasa que yo le puedo estar preguntando, oiga, ¿y quién es el elemento que se oxidó? ¿Cuál fue el elemento que se redujo? ¿Sí? ¿Cuántos fueron, cuál fue la cantidad de electrones transferidos? ¿Cuál fue la cantidad de electrones que se ganaron o se perdieron? ¿Sí? Entonces, acá en este caso es importante hacer estas determinaciones. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Bueno, vale. Listo. Cerramos por ahí un momentico el micrófono. No sé a quién estarán por allá regañando. Bueno, entonces, hasta acá. ¿Preguntas? ¿Nada? Ninguna. No, No, señor. señor. Vale. Está fácil. ¿Cuál de estos dos escogemos? ¿Con cuál de estas dos ecuaciones seguimos? Cuéntenme Con ustedes. el de cromo. ¿Con el del cromo? Listo. Sí. Entonces, borramos lo que tenemos por acá y empezamos a trabajar con la del cromo. Listo. Lo traemos, lo guardamos y ponemos el cromo por acá. Ah, una cosita. Importante, ser muy juiciosos, muy organizados al momento de trabajar esta cuestión. ¿Por qué? Porque si no son metódicos, no se organizan, ahí muy seguramente eso se les va a volver un sancocho el pocotón de números que les aparezcan acá. Profe, todas las veces tiene que aparecer la plastilina cuando hagamos la determinación de números de oxidación. No, no es necesario que le aparezca la plastilina. Usted la plastilina la puede hacer en la cabecita o la puede hacer en una hoja por allá. Entonces, pues, no hay problema. Entonces, primero, empiezan a determinar los estados de oxidación. ¿Listo? Entonces, de estos dos, ¿a quién conocemos? Oxígeno. Al oxígeno, que es Oxígeno. menos 2. Entonces, 3 por 2, 6 más por menos menos. Esto me tiene que dar 0. ¿Sí? Entonces, por simple lógica, ¿qué número me queda acá? Más 6. 6. Más 3. Más 6. Más 6, ¿cierto? Para que esto me dé 0. Re fácil. Pero no me vayan a cometer el error de colocar o decir acá que el estado de oxidación es más 6, porque 6 por 2 es 12. Lo que usted tiene que buscar es un número que le cuadre acá para que le dé 6. ¿Listo? Entonces, para que no vayan a cometer de pronto ese error que a veces es recurrente. Entonces, acá para que le dé 6 es más 3. O si ustedes se acuerdan, cuando nosotros trabajábamos por allá la construcción de óxidos, este 3 lo que hacen es descruzar. Acá pasa menos 2 y acá pasa a más 3. Esa es una forma también de hacerlo y no complicarse la existencia. Descruzan nada más. ¿Listo? Para que no les olvide. Bien. De estos tres, dicen que el oxígeno es menos 2. Me ayudan por allá, estado de oxidación del sodio. En su tabla periódica de la mano. 1, profe. 1. Más 1, gracias. Y le dice que 3 por 2, 6, más por menos, menos, 2 por 1, 2, más por más, más. Y le dicen que esto tiene que dar 0. ¿Cuánto le hace falta a 2 para que llegue a 6? 4. Más 4. 4. Correcto, más 4. Listo, más 4. Listo. Hacemos lo mismo con este, menos 2. Potasio trabaja con 1. más 1, gracias. 3 por 2, 6.
por menos, menos, 1 por 1, 1 positivo. ¿Cuánto le hace falta a 1 para que llegue Más 5. Más 5. 5, profe. más 5? Y esto nos da 0. Esto se me quedó como un 9. 0. ¿Listo? Entonces acá más 5. Listo. Una ventaja que se tiene acá con algunos elementos, por ejemplo, todo lo que es grupo 1, 2 y 3, es que como ellos solamente tienen un solo estado de oxidación, pues si acá el sodio era más 1, acá el sodio sigue siendo más 1. Oxígeno menos 2, listo. 4 por 2, 8, más por menos, menos. Cerramos por ahí un micrófono, por favor. 2 por 1, 2, positivo. Esto me tiene que dar 0. Entonces acá 2 Más para que 6. llegue a 8, más 6, gracias. Más 6, ¿listo? Menos 2, más 4. Y acá, menos 2, más 1, 2 por 2, 4 negativo, 1 por 1, 1, más 1. ¿Cuánto le hace falta para que llegue 1 a 4? Más 3. Correcto, más 3, más 3. Listo. Entonces, tenemos ya todos los números de oxidación. El éxito que tiene este método es que usted haga una buena determinación de los estados de oxidación. Ayer me preguntaban los chicos de 9.2, profe, pero es que ahí aparecen varios números, ¿cómo sabe uno cuál utilizo? Recuerden que la vez pasada decíamos que no es adivinarlo, no es ver si el primero, si el segundo, si el tercer número, sino es determinarlo como lo acabamos de hacer. ¿Cómo lo hace? Matemáticamente. Pilas, porque hay un error muy recurrente que en ocasiones hacen, que en vez de aquí hacer las multiplicaciones 3 por 2, resultan es sumando. Entonces dicen que 3 por 2, 5, 4 por 2, 6, ¿sí? Entonces resultan haciendo ese error y la embarran, ¿listo? Recuerde que acá lo que hacen es multiplicar. ¿Listo? Bueno, según lo que ustedes están observando allí, ¿quiénes cambiaron? ¿Quiénes cambiaron de número de oxidación? ¿Qué ¿El elemento cromo? cambiaron? El cromo. ¿Por qué el cromo? Porque Porque entra con 2 y sale con 1. No, yo no estoy mirando cantidad acá de los subíndices. Yo no miro el subíndice. Lo que voy a mirar son los números de oxidación. Ojo con eso. Porque ¿Sí? entró con menos 3 Con más 3. y salió con más 6. Correcto, sí, señorita. Entonces le decimos que acá está el cromo trabajando con más 3 y pasa a trabajar con cromo más 6. Bien. ¿Qué otro elemento? el nitrógeno, profe. El nitrógeno. ¿Con cuánto entra nitrógeno? Con 5. Nitrógeno más 5 Sale con 3. y pasa a trabajar con nitrógeno más, Más 3. así más 3. Más 3. Eso ahí. Listo. De ahí pasamos a trabajar, ¿sí? Con nuestra recta. Y le dice, para el cromo, de más 3 a más 6. 1, 2, 3. Se movió de izquierda a derecha. Quiere decir que Que se hay un oxidó y perdió Perdió, profe. electrones. de oxidación, ¿cierto? Se oxida. Quiere decir que perdió. Perdió electrones. Anotamos acá que pierde, ¿sí? Le dice que se oxida. ¿Cuántos electrones? Le dice que 3 electrones. Ahora, retomamos por acá para el nitrógeno. Arranca trabajando con más 5
y se dirige hasta más 3. 1, 2. ¿Listo? Entonces acá le decimos Se redujo. correcto. Le dice que gana electrones, le dice que se redujo 2 electrones. Y posteriormente pasamos a multiplicar por la cantidad de átomos que tiene el elemento en mi ecuación. Revisamos el cromo. No me vayan a confundir el estado de oxidación con la cantidad de átomos que hay, que esa es otra de las cositas que a veces la embarran. ¿Listo? ¿Cuántos cromos hay? 2. 2. 2 átomos. ¿Listo? Y de nitrógeno, 1. ¿por qué 2? Hay 1. Míralo acá. Nitrógeno solamente tengo 1, pilas. Y de nitrógeno solamente tenemos un átomo. Bueno, entonces acá multiplicamos. 3 por 2 son 6 electrones en total. Y del nitrógeno son 2 electrones en total. Y pasamos a hacer el intercambio. ¿Listo? Ahora, borramos. Traten de siempre tener la ecuación limpia, ¿sí? Para empezar a balancear, que no quede todo allá con estados de oxidación y números de balanceo y todo, porque, pues, ser como organizados, ¿sí? A la hora de balancear. Entonces, para el cromo, le asignamos un 2 por acá. Y para el nitrógeno, entonces, profe, ¿y uno a dónde sabe que tiene que colocar? Pues acá es donde yo me encuentro el nitrógeno. Yo no encuentro nitrógeno por ningún otro lado. ¿Sí? Ah, una cosita que se me había olvidado. Cuando yo comparo los elementos, siempre voy a comparar reactivo contra producto. Yo no voy a comparar reactivo contra reactivo. ¿Listo? Entonces, para el nitrógeno le dice que son 6. Voy a ponerle acá el 6. Y empezamos a hacer el balanceo. ¿Listo? Empezamos por los cromos. ¿Cuántos cromos entraron? 4. Y salieron 1. 1. O sea que, ¿qué número le ponemos por acá? Un 4. 4. Correcto, un 4. ¿Listo? ¿Cuánto sodio entró? 6. 2. Sodio, Ah. sodio, 2. 2. ¿Y cuánto sodio salió? 8. 8. ¿Qué nos sirve por acá? 4. 4. 4. Bien. Un 4. Seguimos con carbono. ¿Cuánto carbono ingresó? 4. 4. ¿Y cuántos salieron? 1. Ay, pero espérense un momentico. Quedó mal. Espérense. No, no nos quedó mal. Lo que pasa, acuérdense que se tiene que ir en un orden. Metal, no metal, hidrógeno, oxígeno. Y a mí me falta por balancear, mire aquí, el potasio. Que tengo acá potasio. ¿Cuánto potasio entró? 6. 6. 6. Y sale 1. Por lo tanto, acá ponemos 6. un 6. Ahora sí, al carbono. Entran 4 carbonos, sale un carbono y le podemos colocar acá un 4. 4. ¿Quién nos hace falta por balancear? ¿El oxígeno? El oxígeno. Entonces, miremos a ver. Y le dice, ¿cuánto oxígeno entró por acá? 3 por 2 son 6. 4 por 3, 12. 6 por 3, 18. En total, por acá tenemos 18 más 12 son 36. 36. Bien. Y por acá tenemos en los productos 4 por 4, 16, 4 por 2, 8 y 6 por 2, 12. Y le decimos que 12 más 8, 20 y 16, 36. Entonces tenemos igual cantidad de oxígeno al lado y lado. Y acuérdese
que si se nos presentan números pares en cada uno de los términos, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer simplificación. Simplificar. Entonces, acá simplifico, le dice que le queda 1, simplifico 2, simplifico 3, 2, 2 y 3. ¿Sí? Y se reescribe la ecuación ya con los números balanceo finales. ¿Listo? Entonces, preguntas, dudas, No No, hay, señor. profe. claro, Sí, señor. enredo, ¿listo? Fíjense que en este caso, lo que nos permite o es mucho más sencillo el balanceo, ¿por qué? Porque siempre nos estará dando la cuota inicial acá para el balanceo. Algo importante, profe, ¿estos números se pueden cambiar? Sí, esos números no son fijos. Hay en algunos casos en donde es, eh, es que es necesario variar esos números. Entonces, pues uno no se mata la cabeza, lo cambia, lo modifica, lo dobla, bueno, dependiendo de lo que necesite, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, esos números no son fijos. Entonces, hasta acá, ¿dudas? ¿Nada? Bueno, No, señor. bueno. Entonces borramos y nos vamos con el último ejercicio. Vamos con el último ejercicio. Listo. Y nos dicen, ustedes me hacen un favor, van tomando allá, van determinando los estados de oxidación para a la medida que lo vamos sacando acá, para ver si a usted le va coincidiendo, ¿sí? Con eso, si usted tiene de pronto ahorita una dudita, profe, es que este no me quedó, o este por qué le dio acá, entonces con eso usted resuelve a ver si estamos haciendo exactamente lo mismo a ustedes allá y yo acá. ¿Listo? Porque de pronto puede hacer que el profesor se la esté embarrando y no se dé cuenta. ¿Listo? Entonces, al principio les decía que todo elemento que se encuentre solo, mírelos, acá tenemos carbono y tenemos fósforo, se encuentran solitos. Pues como ellos están solitos, le asignamos el número de oxidación que es 0. ¿Por qué? Porque ni ha ganado ni ha perdido electrones. ¿Listo? Ahora, tenemos por acá este compuesto. ¿Qué hacemos? Recuerden ustedes que acá se hace un descruce. Este 3 sube para acá, este 2 sube para acá. Si usted revisa ya la tabla periódica, el calcio trabaja con estado de oxidación más. Pero necesito saber acá, al interior de este paréntesis, cuál es el estado de oxidación de estos dos elementos. Entonces, vamos a revisar acá. Le dice que el paréntesis, todo el paréntesis trabaja con -3. Y le dice que de estos dos elementos conozco al oxígeno, -2. Y hacemos acá la multiplicación. 4 por 2, 8. Y esta resta me va a determinar cuál es el estado de oxidación acá del fósforo. ¿Cuánto le dio la resta? 5. 5. 5. Entonces le dice que para el fósforo es 5. Entonces, toda esta plastilina, pues pasamos acá ya los números de oxidación, que es lo que yo necesito. Entonces acá, +5 y oxígeno -2. Listo. Ahora, seguimos por acá. De estos dos conocemos al oxígeno. -2. 2 por 2, 4. Más por menos, menos. Esto me tiene que dar 0. Entonces, por obvias razones, acá el número que vamos a utilizar es +4. Oxígeno -2. Ya habíamos determinado por acá que el calcio era +2. Entonces, calcio acá +2.
3 por 2 son 6, negativo. 2 por 1, 2, positivo. Esto me tiene que dar 0. ¿Cuánto le hace falta a 4 para que llegue a 6? ¿A 2 para que llegue a 6? 4. 4. Más 4. Más 4, gracias. Más 4. Y por último tenemos acá que el oxígeno es menos 2 y el carbono es más 2. Y tenemos ya nuestra ecuación con los estados de oxidación ya completos. Paso a seguir, revisar qué elementos fueron los que tuvieron cambio en su número de oxidación. Entonces, ¿quiénes son? Revisen ustedes allá. ¿Quién cambió? ¿Fósforo? El fósforo. ¿Y quién más? ¿El carbono? Y el carbono. Ah, no. Sí, está bien, mira, carbono Sí. arrancó trabajando con 0 Ah, y mira, el carbono terminó trabajando con 2. sí, pues. Listo. Entonces, Más 2. le dice acá que el fósforo arrancó trabajando con más 5 y finalizó con 0. Y que el carbono empezó trabajando con 0 y finalizó con más 2. ¿Listo? Y procedemos a trabajar con nuestra tablita. ¿Sí? Y le dice fósforo más 5. Y nos vamos hasta 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué le pasó? Se redujo. Se redujo. Se redujo. Se redujo. Y eso le dice que está ganando electrones. ¿Cuántos electrones ganó? 5. 5. Electrones. Bien. Ahora, con el carbono. Para el carbono lo tenemos que arrancó en 0 y se dirige hasta más 2. ¿Qué le pasó? Perdió Se oxidó. Perdió, Se oxidó y perdió electrones. 2 electrones. ¿sí? O se oxidó 2 electrones. Vale. Ahora, revisamos cuántos átomos de fósforo y cuántos átomos de carbono tengo yo en mi ecuación. ¿Cuánto fósforo tenemos en la ecuación? Los reactivos. 8. No, ese 8 es para el ¿Pero? oxígeno. ¿Cuánto? Ah. 3. 2. No, porque ese 3 es del calcio. Tenemos 2. 2. 2. Acuérdese que nosotros tenemos acá, mire, acá hay un paréntesis y fuera de ese paréntesis también tengo un número. Y sucede lo mismo que me sucede en matemáticas. Este número me va a afectar lo que hay adentro del paréntesis. Recuerden eso. ¿Cuánto fósforo tengo dentro del paréntesis? 2. No, dentro. 1. 1. Pero como hay un 2 que lo está afectando, que lo está multiplicando, entonces le dice que este 2 me va a afectar acá al fósforo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto tengo en total de fósforo? 2. Ah, listo. Entonces le decimos acá que por 2 átomos. ¿Listo? Si le fueran a preguntar del oxígeno, ¿cuánto oxígeno tiene? 8. 8. Ok, correcto. Ahora revisamos. Para el carbono, ¿cuánto carbono hay en los reactivos? 1. 1. Uno nada más. Correcto, bien. Entonces le decimos que multiplicamos acá por un átomo. Y se multiplica 5 por 2, 10. 10 electrones en total, 2 por 1, 3 electrones. Y paso a seguir, intercambiamos 2
y 10. ¿Listo? Y posteriormente pasamos estos números a la ecuación, donde está ubicado el fósforo, donde está ubicado el carbono. Entonces lo ponemos como un coeficiente. 2 acá y un 10 por acá. Y procedemos a hacer el balanceo. Calcio. ¿Cuántos tenemos de ingreso? De entrada, 6. 6. Y de salida, 1. 1. O sea que le ponemos 6. un 6 por acá. Bien. Fósforo, ¿cuántos tenemos en total? 4. 4. Y de salida, 4. 4. 4. Entonces hasta ahí no hay problema. Silicio, ¿cuánto entró? 1. 1. ¿Y cuánto sale? 1. Ah, no, 6. 6. Salieron 6. ¿Qué le ponemos acá? Un Ponemos 6. 6. 6 silicios de entrada, 6 silicios de salida. Carbonos, 10. 10. 10 ingresaron. ¿Cuántos salieron? 1. 1. Le ponemos 10. 10 carbonos de salida, 10 carbonos de entrada. ¿Qué nos falta por revisar? Los oxígenos. Los oxígenos. Miremos acá los oxígenos. 2 por 8. oxígeno, 8 por 2, 16. 16. Sí, señor. Más, acá, ¿cuántos tenemos? 6 por 2, 12. 12. 12. 2. Por acá 28. tenemos 28. Listo. Ahora miramos los de los productos. 6 por 3, 18. 18. 18. Y miramos los que tenemos por acá. 10 10. por 1, 10. 10. Y eso en total me dice 28. 28. Y tenemos nuestra ecuación balanceada. ¿Listo? Entonces, importante. Fíjense que es mucho más sencillo por este método, ¿sí? Ya que usted tiene unos coeficientes al inicio que usted determina y esto le ayuda para hacer el balanceo. Cerramos por ahí el micrófono que está escuchando de por ahí el noticiero al fondo, gracias. Entonces, fíjense que acá teníamos el 2 y el 10 y ellos nos sirvieron rápidamente para hacer nuestro balanceo. Ahora, en esta ecuación, ¿puedo simplificar? Sí. Sí, profe. Sí, pues. No. ¿Por qué no? Porque el fósforo no tiene esto. Correcto. Mire, acá tengo coeficiente par, pero acá el fósforo no tiene coeficiente. Entonces, esto me impide que yo simplifique los demás coeficientes. ¿Estamos? Entonces, ahí no puedo simplificar y nos queda de esa manera balanceada nuestra ecuación. ¿Listo, chicos? Profe, Dime. es que no entendí esa parte, lo de simplificar. Lo de simplificar. Lo que pasa es que cuando tú tienes números pares en todos los términos, por ejemplo, acá sí tengo 12, 10, 6, por ejemplo, que acá hubiese tenido un 2, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, si hubiera tenido este 2, me toca mitad 1, mitad 3, mitad 5, mitad 3, mitad 1, mitad 5, ¿sí? Y ese número que me quedó después de la simplificación es el que me va a quedar escrito acá al final a la hora de que ya vaya a presentar mi ecuación, mi ecuación balanceada. Eso es lo que hay que hacer. Pero entonces aquí en este caso no lo puedo hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque sencillamente en este caso aquí el fósforo no tiene un número par, tiene acá un unito. Y por culpa de ese unito no se puede realizar ese proceso de ¿qué? Ese proceso de simplificación. ¿Listo? Entonces,
Preguntas, dudas, algo que no haya quedado Gracias, claro. profe. ¿Algo No, que no señor. haya- ¿Todo claro? Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Fíjense cómo aplicamos acá lo que se trabajó la sesión anterior con lo que es la determinación de los estados de oxidación y lo que se trabajó acá con la determinación de cuántos electrones se ganaron o se perdieron. ¿Listo? Entonces, chicos, por el día de hoy no es más en cuanto a la parte de la clase. Es importante que ustedes revisen